Bien, vamos a empezar con sistemas electrónicos digitales. Bueno, esta es la primera clase de sistemas electrónicos digitales. Mil disculpas por la hora perdida. La verdad, hay cosas que a veces se salen de las manos y ya no hay cómo hacerlo, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a recuperar el tiempo que hemos perdido. Eh, Sistemas electrónicos digitales, en este semestre, vamos a comenzar hablando acerca de, el contenido principal es acerca de fundamentos de sistemas digitales, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver circuitos digitales analógicos, señales digitales, circuitos digitales y circuitos analógicos, señales digitales, estándares de señales digitales. Vamos a ver circuitos combinacionales. Esto es lo que vamos a ver de manera general. Ustedes lo podrán revisar esto en el sílabo. En el sílabo esto estará presente, así que lo podrán revisar con puertas lógicas. Dentro de compuertas lógicas vamos a ver diagramas de Carnot y teorema de Morgan. Todo esto vamos a ver este semestre. Luego vamos a ver lógica secuencial, que es flip-flop y sus aplicaciones. Luego, esto de aquí lo vamos a ver tal vez antes de esto de acá de lógica secuencial, que son bloques funcionales como decodificadores, registros de memoria, circuitos aritméticos, circuitos de manejo de datos como multiplexores, memorias. Muy probablemente esto lo veamos después de lógica secuencial. Y vamos a terminar con implementación de circuitos lógicos y secuenciales en lo que se conoce como FPGA, CPLD, que son ya la aplicación de, digamos así, de toda la lógica combinacional eh, en, en pequeños microcontroladores, pero ya no de los que hemos nosotros conocido como eh, el Arduino, sino otro tipo de microcontroladores que hoy en día se está utilizando muchísimo. Y vamos a ver estos lenguajes de programación, VHDL, Verilog. Entonces, vamos a comenzar con, bueno, esto es parte del contenido, ¿no? Esto ustedes lo podrán revisar en el sílabo, en la guía que les pasaré, les subiré en esta semana. Voy a ver si se puede hoy, a la plataforma, al claro. Bien, vamos a comenzar con sistemas digitales. El diseño digital o el diseño de circuitos electrónicos digitales eh, se emplean en muchos sistemas digitales hoy en día. Por ejemplo, nosotros tenemos sistemas digitales como la misma computadora, ¿no es cierto? El celular, la calculadora, son sistemas digitales. De hecho, por ejemplo, muchos de ustedes deben tener en sus casas televisores LED. Un televisor LED es un sistema digital. Entonces, hoy en día los sistemas digitales son muchísimos. Incluso ustedes van a escuchar hoy en día que promocionan muchísimo el hecho de, por ejemplo, dicen, la primera lavadora digital, ¿no es cierto? Lavadora de ropa. Entonces, la primera lavadora digital. Entonces, ya casi todo en nosotros, en este mundo, es digital. Incluso se habla de hogares digitales, de hogares digitales. Entonces, el diseño de circuitos digitales o sistemas digitales es muy es muy común hoy en día. Es bastante común en nuestro medio. Ahora, un sistema digital tiene dos partes, ¿no? Tiene un sistema digital y tiene un hardware digital. Al hardware digital nosotros le conocemos como circuito digital.
Y el circuito digital en realidad está compuesto por lo que les decía y vamos a ver en este semestre, que es circuitos combinacionales de compuertas, circuitos secuenciales con flip-flops, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poquito de lo que está constituido los sistemas digitales. Los sistemas digitales están constituidos de circuitos electrónicos digitales y los circuitos electrónicos digitales están constituidos de millones de compuertas y las compuertas en realidad están constituidas por diodos. Están constituidas por diodos pequeñitos que todo eso está encapsulado en un chip, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, la primera computadora fue la Z1. La Z1 se fabricó en 1936 por Konrad Zuse, un ingeniero alemán. Esta computadora era gigante porque en ese tiempo no había o no se había descubierto, no se había desarrollado el diodo como tal. El diodo venía a ser un tubo catódico. El diodo venía a ser un tubo catódico. No sé si ustedes saben qué es un tubo catódico. ¿Me confirman, por favor? ¿No es un tubo lleno de gas que así como ven los televisores? Muy bien, sí. Es un tubo lleno de gas. De hecho, el tubo catódico, nació como un experimento. Nació como un experimento y de ese experimento se conoció al electrón, se conoció el campo magnético, el campo eléctrico, y es tal cual como lo dijo Gerson. El tubo catódico es un tubo que inicialmente le sacan todo el aire, le dejan en vacío, es un tubo que dejan en vacío, y después solamente lo llenan de gas, es decir, le quitan todo el aire, ¿no es cierto? Lo dejan en vacío y después posiblemente solo lo llenan de gas y comienza a conducir. Este tubo catódico tiene dos electrodos en sus extremos y tiene un ánodo y un cátodo. Entonces el tubo catódico era el antiguo diodo. El diodo más antiguo era el tubo catódico. Ahora, ustedes saben que a partir del diodo el diodo es la base de toda la electrónica. Por ejemplo, el diodo tiene dos capas, material tipo P y tipo N. El diodo, ustedes saben que tiene la posibilidad de polarizarse, ¿no es cierto? De polarizarse y cuando se polariza directamente, conduce. Ahora, a partir del diodo se forma el transistor. El transistor no es más que dos diodos unidos en un solo encapsulado. A partir del diodo también se forman los tiristores, los SCR, ¿no es cierto? Que no sé si ustedes ya lo han visto o tal vez en este semestre lo van a ver en electrónica de potencia, que son dispositivos de 4 capas. Entonces, toda la electrónica se forma a partir del diodo. Entonces, de la misma manera, la electrónica digital tiene como base los materiales tipo P y tipo N, que es de los cuales están formados el diodo, y de ahí se van formando todo lo que se necesita como las compuertas lógicas. Entonces, las puertas o compuertas lógicas, que es la base de la electrónica digital, se componen también de material tipo P y tipo N, es decir, de diodos internos, ¿no? Y eso se pone en un encapsulado y obviamente funciona como un circuito lógico. Entonces, antes de pasar, la Z1 funcionaba como una calculadora gigante. Como una calculadora gigante. Entonces, nosotros vemos aquí que, por ejemplo, el hardware digital de esa calculadora gigante
ya comenzó a ser desarrollado, ¿no es cierto? Y desde ese momento para acá, las computadoras digitales han venido desarrollándose bien rápido, sumamente rápido, tan rápido que es posible que hoy en día haya computadoras bien pequeñas, demasiado pequeñas. Y estas computadoras pequeñas cada día son más potentes. Cada día son más potentes. Entonces la computadora tiene una característica y su principal característica desde su desarrollo es la flexibilidad. La computadora es capaz de seguir o de recibir un algoritmo, ¿no es cierto? Y seguirlo, y seguir una secuencia de instrucciones. Entonces, por eso nosotros tenemos computadoras dedicadas solamente al video, tenemos computadoras dedicadas solamente, por ejemplo, computadoras de tránsito que están dedicadas solamente para el tránsito, computadoras dedicadas solo para servidores, computadoras dedicadas solo para el área comercial. Entonces, tenemos computadoras, todas las computadoras son flexibles. Eso quiere decir que son capaces de ser programadas para una función específica. Y las computadoras siempre han estado ligadas, en estas últimas décadas, las computadoras han estado ligadas al desarrollo económico, al desarrollo comercial, al desarrollo educativo, perdón, al desarrollo social. Siempre han estado ligadas las computadoras. Y de ahí nace la necesidad de nosotros poder conocer los sistemas digitales. Entonces, con sistemas digitales nosotros no podemos crear, es muy difícil que nosotros compitamos con una computadora digital, pero sí podemos crear sistemas digitales que nos permitan, solucionar problemas cotidianos en nuestra vida diaria o en la industria. Entonces, con los sistemas digitales y con la técnica que vamos a ver en los sistemas digitales, nosotros podemos crear soluciones para los problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, algo que tal vez ustedes ya sepan es que el lenguaje de comunicación de todo sistema digital, de las computadoras y todo sistema digital, son señales. ¿Alguien me puede decir qué son las señales? Las señales son pulsos de energía que se envían. Se identifican digitalmente como ceros y unos, donde uno es una pequeña corriente que se envía y cero cuando no la envía, creo. Ya, muy bien. Excelente. Sí y no. Vamos a ver un poquito de señales. Señales es toda magnitud física, ¿no es cierto?, que varía con el tiempo, espacio o cualquier otra variable independiente. Ya, en este caso, nosotros vamos a centrarnos en señales eléctricas. Entonces, cuando nosotros hablamos de señales eléctricas, es toda magnitud física eléctrica. Entonces, cuando hablamos de magnitudes físicas eléctricas son voltaje y corriente. Entonces, señal es la variación del voltaje y la corriente en función del tiempo. Entonces, vamos a ver. Póngame mucha atención. Entonces, voy a centrarme en esta señal de aquí, la señal de aquí abajo, ¿no es cierto? El eje X va a ser el tiempo, ¿ok? El eje X va a ser el tiempo. Y el eje Y, voy a poner aquí, que va a ser voltaje o corriente. ¿Ya? Entonces, voy a suponer que si es voltaje, ese eje aquí va a decir 5, 10, 15, 20, 100 voltios, ¿no es cierto? 100, 200 voltios. Eso me va a marcar voltaje. Donde dice A va a estar un valor de voltaje. ¿Ya? Entonces, esta es una señal, miren. Esta es una señal eléctrica,
Una señal eléctrica en el tiempo, esta señal eléctrica en el tiempo comienza a variar. Comienza en 0, de repente comienza a subir, pasa el tiempo y comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que en este punto de aquí llega a su punto máximo. En este punto llega a su punto máximo. ¿Sí se dan cuenta? Y luego comienza a bajar, a bajar, a bajar, otra vez pasa por 0 hasta que en este punto llega a su punto mínimo. ¿Sí se dan cuenta? Y otra vez comienza a subir, a subir, a subir, pasa por 0 y otra vez comienza acá. ¿No es cierto? Ahora, esta señal es el voltaje que está variando en el tiempo o es la corriente que está variando en el tiempo. ¿Cómo se llama o cómo se le conoce a esta señal de aquí? Esta señal de aquí. Senoidal. Muy bien. Senoidal, sinusoidal también. Senoidal, sinusoidal. ¿Por qué se le conoce como senoidal o sinusoidal? Porque la variación o la forma en la que se mueve el voltaje, ¿no es cierto? La forma en que varía el voltaje tiene la forma de una senoide. Entonces, el seno o el coseno tienen esta misma forma, así, igualito, en función del tiempo, así se mueve. Entonces, esta es una señal senoidal, sinusoidal, ¿no es cierto?, en el tiempo. Entonces, como esta señal tiene ciclos positivos y ciclos negativos, positivos y otra vez se repite negativos, se le conoce como señal alterna. Señal alterna. Entonces, ustedes habrán visto corriente alterna, ¿no es cierto? Ahí hay corriente alterna, ahí hay voltaje alterno, o ese voltaje está en alterna. Ah, quiere decir que es una señal sinusoidal, ¿no es cierto? Sinusoidal, ¿no es cierto? Y que se llama en alterna porque tiene semiciclos positivos y negativos, positivos y negativos, positivos y negativos, ¿ya? ¿Por qué elegí esta señal primero para explicar? Porque esta señal es la señal que llega a nuestras casas, a nuestros hogares. Esta señal es la señal más utilizada en todo el mundo, ¿no es cierto? A nivel público, digamos así, todo el mundo la usa. Es la señal que nos vende la empresa eléctrica, ¿ya? Por eso elegí esta señal. Entonces, esta señal es la señal sinusoidal y esta es la forma de la señal que nos llega a nuestras casas. A nuestras casas, en este punto donde dice A, nos va a llegar, ahorita les digo, donde dice A, nos llega 155 voltios. Eso lo van a ver ustedes en electrónica de potencia, pero ahí donde dice A, aquí este punto máximo es 155 voltios, ¿ya? Bien, entonces nosotros tenemos diferentes formas de señales. Esta señal es la más usada, ¿no es cierto? Casi por todos, es la que sin nosotros saber la usamos. Entonces, por ejemplo, esta señal, si ustedes se dan cuenta, llega hasta este punto y aquí en este punto comienza otra vez a repetirse. Aquí se repite otra vez, vuelve a subir, aquí vuelve a bajar y aquí vuelve a completar y así va a estar todo el tiempo, ¿no es cierto? Todo el tiempo va a estar así, oscilando. Esta señal sinusoidal es una señal que se repite en el tiempo, es una señal periódica. Esta señal tiene sus características. Se repite, la señal que llega a nuestras casas tiene un valor de 60 hercios. ¿Qué quiere decir 60 hercios? Que en un segundo se repite 60 veces un ciclo completo, un periodo. Entonces, este es un periodo, miren. Hasta todo esto de aquí, desde este punto donde comenzó hasta este punto donde termina es un periodo. Entonces, 60 hercios quiere decir que ese periodo completo se repite 60 veces en un segundo. En Europa no son 60 hercios, son 50 hercios. Eso es lo que les puedo decir. Esto también lo van a ver en electrónica de potencia. Otro tipo de señal es la señal cuadrada. Esta señal cuadrada también es utilizada, pero es utilizada en
sistemas digitales también. En sistemas digitales, bueno, no en sistemas digitales, digamos en transmisión de señales digitales, en comunicación de, de sistemas digitales, ¿ya? Entre sistemas digitales, transmisión de señales, digitalización de señales. Esta señal cuadrada es muy conocida y ya lo vamos a ver más adelante. Igual, esta señal cuadrada tiene semiciclos positivos y negativos, semiciclos positivos y negativos. Ahora, lo que yo quiero hacer ver aquí rápidamente es lo siguiente. Miren. No sé por qué no se me cambia. Ya. Bien, aquí, si ustedes se dan cuenta, si yo tomo un momento del tiempo, digamos, voy a tomar este momento aquí, tengo un valor de voltaje. Si yo tomo otro momento en el tiempo, digamos, al ladito, ¿no es cierto? Tengo otro valor de voltaje. Si yo tomo otro momento en el tiempo, aquí tengo otro valor de voltaje. Y lo mismo, en cada punto de tiempo diferente hay un valor de voltaje diferente. Ahora, ¿qué pasa con esta señal de acá? Miren, esta señal, si yo tomo un momento en el tiempo, vale este valor A. Si yo tomo otro momento en el tiempo, vale este valor A. Si yo tomo otro momento en el tiempo, ¿cuánto vale? El mismo valor A, ¿no es cierto? Ahora, digamos sí, pero sí hay una variación, ¿no es cierto? Sí es cierto. Entonces me vengo más acá adelante y comienzo a tomar puntos de referencia en el tiempo más adelante y ahora vale menos A. Y si sigo más adelante, ¿no es cierto? Va a valer menos A. ¿No es cierto? Y después, yo sé que va a cambiar hasta A. Ahora, esta señal de aquí, arriba, se le conoce como señal discreta. Señal discreta en el tiempo. ¿Por qué? Porque solo tiene dos posibles valores, A o menos A. Entonces es una señal discreta, que me puede dar solo dos valores. Esta señal no es una señal discreta. Esta señal es una señal que tiene muchos valores en el tiempo. De hecho, si yo pongo y si yo sigo haciendo más pequeños los intervalos de tiempo, me van a dar valores diferentes de voltaje. Lo que no pasa acá. Acá se va a mantener en este tiempo de aquí el mismo voltaje. Entonces, esta señal se llama señal discreta. ¿Ya? Ahora, esta señal se llama señal diente de sierra. Entonces, esta señal lo que realmente es una rampa, ¿no es cierto? Comienza desde el negativo, es una rampa, ¿no es cierto? Llega a un punto máximo, otra vez se reinicia, es una rampa en realidad, ¿ya? Esta señal sí es utilizada, sobre todo en la alimentación de sistemas, se utiliza, yo la he visto utilizarse en, por ejemplo, en arranque de motores, cuando se tiene paros de motor, por ejemplo, en motores, cuando los motores paran y arrancan para bajar un poquito la corriente de cada vez que arranca un motor, porque la corriente cuando un motor arranca es demasiado alta. Entonces, ¿qué se hace? Se arranca, es un arrancador suave, ¿no? Un arrancador tipo rampa. ¿Sí? Entonces arranca así y después, cuando ya no necesita, vuelve acá y otra vez. Entonces, esta se llama diente de sierra, no es muy utilizada. Donde sí quiero basarme es en esta señal de aquí. Esta señal, ¿no es cierto? Que igual puede ser voltaje o corriente aquí, y aquí va a ser tiempo. Este es un pulso cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? También es una señal discreta porque, por ejemplo, en todo este tiempo, aquí, ¿no es cierto? Todo este tramo de aquí, ¿no es cierto? Va a valer A. Y en este tramo de acá va a valer 0. A, 0, ¿no es cierto? Entonces puede tener dos valores posibles. A o puede tener 0, ¿ya? Ahora, esta señal es una señal discreta. Y esta señal de aquí es muy utilizada en sistemas digitales, para la comunicación de sistemas digitales. De hecho, esta señal nosotros la vamos a conocer como el estándar
de señal digital. Este es el estándar de señal digital. Entonces, voy a hacer algo. Voy a borrar esto de acá. Y nos vamos a quedar solamente con esto. Entonces, listo. Entonces, esta señal es una señal digital. Esta señal es una señal discreta. Primero es una señal discreta, ¿no es cierto? Y es una señal digital. La vamos a conocer como señal digital. ¿Por qué es señal digital? Porque es la señal que nos permite comunicarnos con un sistema, con un circuito digital. Por eso es una señal digital. En inicio es solamente una señal discreta, pero cuando ya nos sirve como comunicación, como enlace para un sistema digital, es una señal digital entonces, ¿ya? Lo siguiente que vamos a ver es que nosotros a esto le vamos al eje de las X, va a ser el tiempo, y al eje de las Y va a ser voltaje o amperios. ¿Ya? Ahora, los niveles de voltaje que vamos a manejar en señales digitales, ¿alguien lo sabe? De 3 a 5 voltios. Muy bien. Ya. De 3.5 a 5 voltios es la respuesta. De 3.5 a 5 voltios. Pero el estándar, el valor que, el valor que ideal es 5 voltios. Y si hablamos de corriente es 420 miliamperios. Entonces, por ejemplo, su computadora, que es un sistema digital, ¿no es cierto? Tiene puertos USB. Los puertos USB tendrán 5 voltios y como corriente podrán suministrar hasta 420 miliamperios. ¿Ya? Ese es el estándar de sistema de señales digitales. Así se comunica. Ahora, ¿por qué es fácil comunicarse estas señales digitales? ¿Por qué son fáciles comunicarse? Gámez ya lo dijo, ¿no es cierto? Lo dijo porque cuando nosotros tenemos dos niveles aquí. Un nivel en alto, ¿no es cierto? Un nivel en alto y tenemos un nivel en bajo. Entonces, como tenemos dos posibles niveles, ¿no es cierto? En alto, que son 5 voltios, y en bajo, que son 0 voltios. Por cierto, lo voy a poner aquí, 0 voltios. 0 voltios, perdón, 0 voltios o 0 amperios, ¿no es cierto? Es el nivel en bajo. ¿Ya? Entonces, el nivel en alto, 5 voltios. El nivel en bajo, 0 voltios. Entonces, como yo tengo solo dos posibles niveles, esto es muy fácil. Esto es muy fácil poder nosotros pasarlo a un sistema numérico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando está en alto vale 1. Cuando está en bajo vale 0. Y así es como nosotros trabajamos. En alto vale 1, en bajo vale 0. Acá está en alto vale 1 y en bajo vale 0. Entonces, esta forma se conoce como sistema binario porque está lleno de unos y ceros. Entonces, una señal digital
Una señal digital es la representación de un sistema binario. Una señal digital es la representación de un sistema binario. Un sistema binario está constituido de ceros y unos. Una señal digital es la representación de un sistema binario. Entonces, miren. Y aquí yo quiero que me entiendan muy bien esto. Entiéndanme muy bien porque ya, entiéndanme muy bien esto porque cuando nosotros vamos a trabajar en sistemas binarios y luego lo vamos a pasar a una señal, a un sistema digital. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas digitales, hablamos de que estamos pasando a señales de voltaje o corriente, a 5 voltios y 0 voltios. Y cuando hablamos de sistema binario, estamos hablando de ceros y unos. El 0, ¿no es cierto? El 0 significa 0 voltios y el 1 significa 5 voltios. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está entendido todo? Hasta ahí bien, bro. ¿Sí? Sí. Jordan, Jonathan, Lourdes. Sí, ingeniero. Profe, ese es como el pulso PWM o no? No, no, no. Esta es otra Es cosa. diferente, diga. Ah, ya. Es diferente. Gámez, ¿alguna pregunta? No, Inge, acá todo bien. Sí, estoy investigando por acá otras cosas. El mismo Listo. tema. Sí. Listo. Lourdes, Sí, Inge, todo claro. listo, muy bien. Bien, entonces voy a pasar, voy a borrar esto. Todo lo que hice. Listo. Bien. Entonces, vamos a seguir acá. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué son señales digitales, ¿no? Y así se dan cuenta que cuando nos dicen, son señales discretas, sí, que tienen solamente dos posibles valores, ¿no es cierto? Que tienen un poquito, no tienen un montón de valores, significa señales discretas. Significa que solo tienen dos posibles valores. Señales digitales quiere decir que esa señal sirve para comunicarse con un sistema digital. Listo, muy bien. Ahora, vamos a hacer una diferencia entre digital y analógico. ¿Ya? Digital y analógico. Digital es esto que nosotros tenemos acá, esta forma de señal, y analógico que puede tener muchos valores en el tiempo. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo aquí, miren, esta es una señal digital. Perdón, esta es una señal analógica, miren. Puede tener muchísimos valores en el tiempo, valores diferentes en el tiempo. De hecho, va variando. Esto muy probablemente ustedes lo vieron en sensores, por ejemplo. ¿No es cierto? Cuando pasaron sensores se dieron cuenta que hay sensores que conforme uno se va acercando, va cambiando sus valores. Entonces, eso es un sensor analógico. Y un sensor digital es simplemente el sensor que cuando detecta, se prende y cuando no detecta, no se prende. Es un sensor digital. Entonces, ¿qué pasa con las señales analógicas? Las señales analógicas son, por ejemplo, las señales de voz, video, ¿no es cierto? Las señales de radiofrecuencia. Por ejemplo, la voz es una señal analógica. ¿Por qué? La voz es una señal, no sé si ustedes han visto cuando la voz se graba, ¿no es cierto? Cómo realmente se ve y se ve así. Perdón, voy a intentar así, se ve así. Y de repente sube y de repente baja y solo se ve así, ¿no es cierto? Un montón de rayas. Esas rayas son rayas analógicas. Así es la voz. Lo mismo, el video es una señal analógica. La radiofrecuencia, la radio que llega a nuestros autos, o si ustedes todavía
tienen las radios en sus casas, que ya no he visto muchas, también son señales analógicas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de las señales analógicas? Es que no son confiables. Las señales analógicas no son confiables, se puede perder información, ¿no es cierto? Pueden estar fácilmente llenas de errores. Ustedes mismos se darán cuenta que, por ejemplo, en las radios antiguas, de repente había como un ruido y no se escuchaba, no se entendía y tenían que volverle a poner. Esa es una señal analógica. En realidad no son confiables las señales analógicas. Se puede perder fácilmente la información, pero nosotros tenemos la señal digital. La señal digital son las que son discretas. ¿Por qué son discretas? Porque tienen valores conocidos. Entonces puede valer este valor 1 o 5 voltios o puede valer este valor 0 o 0 voltios. 1 o 0, 5 voltios o 0 voltios, ¿no es cierto? Incluso hay señales digitales, ¿no es cierto? Que hoy en día las computadoras tienen como 3 niveles entonces puede valer, por ejemplo, 9 voltios, 5 voltios, 3.5 voltios, entonces, pero siguen siendo discretas en el tiempo porque tienen 3 valores conocidos, no tienen más valores conocidos, solamente cuentan con 3 valores conocidos. Siguen siendo discretas en el tiempo estas señales. Ahora, perdón que ya había rayado esta diapositiva y no me había dado cuenta que la guardé así. Ahora, ¿cuál es la característica de los sistemas digitales o de las señales digitales? Que son mucho más confiables. Las señales digitales son mucho más confiables. Por ejemplo, digamos que si yo me pongo a transmitir en una señal digital y de repente viene y la señal me llega así, miren. Me llega así y acá continúa así, ¿no es cierto? Y acá viene así y acá, ¿no es cierto? Pero la computadora dice, no, pues yo estoy esperando una señal digital, entonces, ¿qué hago? Corrijo, ¿no es cierto? Y la hace otra vez una señal exactamente como al inicio, así. La hace una señal así, cuadrada totalmente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es más fácil que las señales digitales se puedan corregir los errores, sean más confiables, puedan transmitirse. Las señales digitales se pueden manipular mucho mejor, ¿ya? Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que pasa con las señales, por ejemplo, voy a hablar acerca de YouTube? ¿Qué es lo que pasa con YouTube? Que maneja video y audio, que son señales analógicas. Pero YouTube tiene una característica que es bastante buena y es que no se cuelga. Ustedes se dan cuenta, YouTube, ustedes pueden estar viendo YouTube con un internet malo y no se cuelga. Pueden estar viendo YouTube con un internet bueno y no se cuelga. O sea, nunca se cuelga YouTube. ¿Qué hace YouTube? Lo que hace es toma la señal analógica, ¿no es cierto? Sigue un proceso y la digitaliza. Digitaliza la señal y la envía. Cuando el celular llega, la transforma otra vez. Tiene la señal digital así y lo que hace el celular es transformarla y reproducirla normalmente así. Entonces, eso es un algoritmo que ha desarrollado YouTube y, por ejemplo, cada empresa desarrolla su propio algoritmo para hacer mucho más rápido, para que no haya cortes, para que si tiene un buen internet o tiene un mal internet, igual sirva, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace YouTube. Y ese es uno de lo que más se hace hoy en día. Transformar casi todas las señales analógicas que se tengan en el medio a señales digitales para poderlas manejar, para poderlas transmitir, para poderlas, incluso por ejemplo en los partidos de fútbol, nosotros también tenemos que la señal que llega, con la que se transmite, es una señal digital. Y en un punto determinado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen DirecTV, en un punto determinado se transforma a una señal analógica o viceversa, ¿ya?
Bien, van a hacer una pequeña tarea para el próximo día martes y van a consultar, no 3, 5 ejemplos de sistemas analógicos y 5 ejemplos de sistemas digitales. Entonces, les voy a poner cómo van a hacer la tarea y van a hacerlo a mano y van a especificar para qué sirve y dónde se usa. Por ejemplo, la semaforización del aguario es un sistema digital. Maneja señales digitales, ¿ya? Es un sistema digital. La semaforización del aguario es un sistema digital. Les pongo un ejemplo de sistemas analógicos. Un sistema analógico es un circuito cerrado de televisión. Entonces, donde hay cámaras, ¿no es cierto? Donde hay cámaras y es un circuito cerrado de televisión, es un sistema analógico. Entonces, ustedes tienen que poner el nombre, qué es, ¿no es cierto? Y para qué sirve y por qué es un circuito digital o por qué es un circuito analógico. En el caso de los semáforos es un circuito digital porque, por ejemplo, está manejado por temporizadores, ¿no es cierto? Temporizador, ¿no es cierto? En rojo, temporizador en amarillo, temporizador en verde. Y se vuelve a repetir. Y solo maneja salidas digitales, salidas con relés digitales. ¿Por qué el circuito cerrado de televisión es un sistema analógico? ¿Por qué? Porque maneja señales de video. Y las señales de video, ¿no es cierto? Bueno, depende del cable. Vienen por el cable, que es un cable analógico, y llegan a un decodificador analógico y luego lo transforman a digital. Aunque hay circuitos, me estoy acordando, aunque hay cámaras que ya digitalizan de una vez el video, pero los circuitos de señales de video, los circuitos cerrados de video son en su mayoría analógicos. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí?